Iniciamos con Luz de Cristo, programa católico, transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Gracias a la parroquia La Asunción, Chiquimula. Es Jesús quien nos guía con su palabra, trayendo esperanza, fe y salvación. Luz de Cristo iluminando tu vida, un espacio de encuentro con Dios. Quédate con nosotros, abre el corazón, porque con Cristo todo cambia. Buenas tardes, queridos hermanos que sintonizan este programa. En esta ocasión vamos a dar inicio, como siempre, con la lectura del pasaje del Evangelio que la liturgia nos ofrece para este día. Estamos hoy a jueves 28 de mayo, jueves posterior a Pentecostés. En este día la Iglesia celebra la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Si bien estamos ya entrados en el tiempo ordinario nuevamente, la lectura de hoy es un poco particular en respuesta a esta solemnidad cristiana. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal como hemos escuchado, este pasaje del Evangelio narra el momento aquel de la institución de la Eucaristía, celebración que nosotros conmemoramos cada Jueves Santo, en la famosa misa o Eucaristía que llamamos históricamente la Cena del Señor. Esta misa que se celebra a las 7 de la noche el Jueves Santo, y donde hay también el rito del lavatorio de los pies. Pero también son las palabras que se repiten en cada celebración eucarística, el relato de la institución de la Eucaristía, que hoy lo leemos del Evangelio según San Lucas. Nos narra el momento aquel cuando Jesús, en la última cena, en el contexto de la celebración de la cena de Pascua, toma en sus manos el pan y la copa de vino y, pronunciando la acción de gracias sobre ella, instituye la nueva Pascua, donde celebraremos desde aquel día en adelante
ya no el paso de Dios por Egipto liberando al pueblo de Israel, sino la Pascua de Cristo, el paso de la muerte a la vida, el paso también con él de la muerte a la resurrección. Y ese misterio es el que recordamos en cada Eucaristía. Solo que en esta celebración, más que centrarnos en el sacramento de la Eucaristía como tal, nos centramos en la figura de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Si en el sacerdocio judío se ofrecían sacrificios por la salvación de los hombres, Cristo Jesús se ofrece como víctima y sacerdote para la salvación de la humanidad. Bien, es un poquito, brevemente, algo sobre la lectura del Evangelio de este día. Siguiendo con esta sección de catequesis que hemos venido presentando, o más que de catequesis, tal vez pequeñas lecturas de los evangelios y luego centrándonos en el evangelio del ciclo litúrgico, San Mateo, hoy vamos a continuar este pequeño recorrido. Y la vez pasada o el mes pasado hemos tratado un poco sobre el tema de la infancia, el nacimiento y la infancia de Jesús. San Mateo divide, o podríamos, mejor dicho, dividir el Evangelio según San Mateo en 7 secciones. La primera, el nacimiento y la infancia de Jesucristo, que es la sección que hemos visto la vez anterior. Luego vienen las 5 secciones donde encontramos una sección narrativa y un discurso de Jesús. Hemos dicho que el Evangelio según San Mateo se estructura en 5 grandes discursos. El discurso evangélico, así llamado el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, o el capítulo del capítulo 5 al capítulo 7, pero este discurso también está precedido de una sección narrativa que son los capítulos 3 y 4. Así también tenemos el discurso apostólico en el capítulo 10, precedido de una sección narrativa que son los capítulos 8 y 9. En fin, y así tenemos el tercer discurso, que es el discurso en parábolas en el capítulo 13, igual precedido de una sección narrativa, el discurso eclesiástico en el capítulo 18, precedido de una sección narrativa, el discurso escatológico en el capítulo 24 y 25, precedido de una sección narrativa, y se culmina con la última sección, que sería la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ahondar un poquito en el primer discurso, que es el discurso evangélico, también llamado el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, incluso se le ha llamado la Carta Magna del cristiano. Es el primer discurso de Jesús en el Evangelio según San Mateo, en los capítulos 5 al 7. Este discurso está precedido de una sección narrativa.
Y esa sección narrativa son los capítulos 3 y 4. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos, por ejemplo, la predicación de Juan el Bautista, encontramos el bautismo de Jesús en el capítulo 3. En el capítulo 4 encontramos la narración de las tentaciones de Jesús en el desierto, la vuelta de Jesús del desierto a Galilea, la llamada de los primeros discípulos, las primeras dos parejas de hermanos, Simón y Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y luego culmina esa sección en el capítulo 4, versos 23 al 25, con un sumario donde dice que Jesús enseñaba y curaba. Bien, ese pequeño sumario, que es como una síntesis que se hace en el Evangelio en un par de versículos para poner al día lo que va y conectarlo con lo que viene. A continuación tenemos el primer discurso de Jesús, que va del capítulo 5 al capítulo 7 de San Mateo. Se le ha llamado el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña porque inicia en el capítulo 5, verso 1, diciendo que en aquel tiempo Jesús subió al monte, se sentó y empezó a enseñar a sus discípulos. Subió al monte, se sentó y les enseñaba. Capítulo 5, versos 1, 2. Capítulo 7, versículo 28 y 29. Dice que la gente se quedaba asombrada de sus enseñanzas, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros judíos. Es decir, empieza con la palabra enseñar y culmina con la palabra enseñanza. Y en el capítulo 8, verso 1, se dice que después de estos discursos Jesús bajó del monte. Entonces se encuadra esta sección. Entre los distintos esquemas de explicación que plantean algunos biblistas, es llamativa la organización de este discurso que plantean la mayoría de ellos, entre ellos uno de apellido Lux, Ulrich Lux. Él nos ofrece una estructura así llamada concéntrica, donde todo apunta hacia el centro del relato. Y este discurso tiene como parte central el capítulo 6. Numéricamente ya es el centro entre 5 y 7 es el 6. Y dentro de ese capítulo 6 son famosas aquellas 3 prácticas de piedad que existían en el judaísmo y que Jesús las actualiza también para nosotros. Si le damos una miradita a todos los puntos que abordan los capítulos 5 al 7, encontramos, por ejemplo, las bienaventuranzas, que son los primeros versículos del capítulo 5, la sal y luz de la tierra, el cumplimiento de la ley, la justicia nueva, que es superior a la antigua, o sea, el tema de las famosas antítesis, las prácticas de piedad, en el capítulo 6, el verdadero tesoro, recordamos famoso el versículo aquel, donde está tu tesoro, está tu corazón. Ya en el capítulo 7, el tema del juicio, no juzgar. El tema de la eficacia de la oración es famoso, Mateo 7:7. Toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. El tema de la regla de oro de 7:12.
traten a los demás como quieran ustedes que los traten. El tema de los dos caminos, que la ancha de la puerta, amplio el camino, en fin, los falsos profetas, por sus frutos los conocerán, los verdaderos profetas, aquellos que construyen y edifican sobre piedra y versus los que edifican sobre arena, y terminando con la admiración de la gente. La gente se admiraba porque enseñaba como quien tiene autoridad. Bueno, quisiera hacer énfasis en el principio de este relato, y es cuando dice que Jesús subió al monte. Como sabemos, el monte o los montes en la Sagrada Escritura tienen una significación especial. El monte es para nosotros una elevación geográfica. En las religiones antiguas, en las culturas antiguas, los montes eran lugares sagrados. Eran como espacios habitados por los dioses. En la literatura bíblica, el monte no es el lugar donde habitan los dioses, pero sí el monte es el punto de encuentro donde convergen Dios y los hombres, Dios que baja y los hombres que suben. De esta manera tenemos a lo largo de toda la Biblia encuentros muy significativos de Dios con ciertos personajes bíblicos, siempre en un monte. Por ejemplo, Moisés se encontró con Dios en el monte Horeb. Éxodo capítulo 3. Un día Moisés llevó a las ovejas de su suegro Jetro a un lugar muy lejano allá en el monte, y ahí Dios se le apareció en una zarza ardiendo. En el Éxodo capítulo 19 al 24 nos narra también el hecho de que Moisés en el monte Sinaí recibió de Dios las tablas de la ley, que vamos a ver cómo tiene de parecido este pasaje con el discurso evangélico o el sermón del monte. Más adelante, por ejemplo, se narra que Elías subió allá al monte Carmelo, donde salió victorioso contra los profetas de Baal. Eso lo encontramos en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Si vamos un paso atrás, también Moisés desde el monte Nebo pudo contemplar la tierra prometida, y así sucesivamente. Jesús también sube a un monte para dar la nueva ley en el monte de las bienaventuranzas. También sube a un monte, el monte de la transfiguración, se transfigura delante de sus discípulos, sube al monte de los olivos, en fin, y el día también de la resurrección los invita a un monte. El monte entonces es ese lugar por excelencia de encuentro con Dios. Partiendo de la cosmovisión bíblica que el cielo es el lugar donde Dios habita, dice Isaías 66:1, la tierra el lugar donde habitamos los hombres. El monte entonces es como ese punto intermedio, lugar de encuentro. Sube Jesús a un monte
para enseñar a sus discípulos. Hemos visto cómo el Evangelio según San Mateo presenta a Jesús como el nuevo y definitivo Moisés. Moisés que había recibido de Dios las tablas de la ley y dio la ley de Dios en un monte, ahora sube también a un monte Jesús para dar la nueva y definitiva ley y enseñarla a sus discípulos. Por eso dice, subió al monte y empezó a decirles, después de las bienaventuranzas y el tema de la sal y la luz, viene el famoso pasaje de las antítesis. ¿Han oído ustedes que se dijo? Pero yo les digo. Bien, nos quedamos aquí con esta primera parte. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León. La única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy. De la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy. De la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417 69 69. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Pues hemos escuchado cómo Jesús sube al monte. Y dice el texto del Evangelio, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo, así como Moisés, como todo un profeta, todo un maestro, enseñaba a sus oyentes en el antiguo pueblo de Dios, Jesús también se sienta. El sentarse es propio del maestro, es propio de aquel que tiene autoridad para enseñar. Empieza este discurso con el famoso tema de las
bienaventuranzas, porque en nuestra traducción en lengua castellana empiezan diciendo bienaventurados, o puede ser también dichosos o felices. La palabra griega que se utiliza es makarios. Makarios, que es un adjetivo que se puede traducir así como lo tenemos, dichoso, feliz o bienaventurado. Makarioi hoitohoi tu pneuma jotiestin Gebasilea tu urano. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se nos presentan 8 o 9 bienaventuranzas que, haciendo como un resumen, pueden ir contenidas, como lo hace la literatura judía, en la primera. Dichoso, al decir dichosos los pobres, ahí casi engloba el resto de las bienaventuranzas. A continuación viene el famoso pasaje de la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Tanto las bienaventuranzas como este otro pasaje vemos que apunta a la práctica más que a una profundización teológica de palabras muy profundas de Jesús. Hace hincapié más bien en la práctica, en la conducta del discípulo de Cristo. Hay una alusión allá cuando Moisés subió al monte Sinaí, como lo hemos dicho. Pero si eso fuera poco, a continuación viene la referencia a la ley. No piensen, dice Jesús, que he venido a abolir la ley. Mateo 5:17. No he venido a abolir la ley, he venido más bien a darle plenitud. Y esa plenitud no radica en lo estricto, en el cumplimiento, sino que esa plenitud radica en llevarla al interior de la persona, al interior del corazón. No cumplir la ley para ser vistos, sino como expresión de la convicción interior del amor a Dios y a nuestro prójimo. A continuación viene el famoso pasaje de las famosas antítesis. Se nos presentan 6 antítesis, donde textualmente se dice: ¿han oído ustedes que se dijo? Por ejemplo, el 5º mandamiento: no matarás. Pero yo les digo, y hace hincapié en el sentimiento o la actitud o la disposición del corazón que da inicio, por ejemplo, al odio, al maltrato y a la difamación del hermano. De modo que no solo mata o asesina a aquel que empuña un arma contra su prójimo, sino también aquel que en su corazón lo odia, lo detesta, lo insulta o lo desprecia. Es una exigencia muy alta para nosotros, porque cuántas veces no circulan en nuestro interior, en nuestras venas, sentimientos desagradables contra algún semejante nuestro. Cuando Jesús dice: quien odie, quien insulte, quien desprecie, ha cometido ya el pecado. Entonces, y lo mismo sucede con el tema
del divorcio y otros más. Una exigencia entonces muy neurálgica en la praxis cristiana. Quiero llegar después de esto a tocar como el tema que resulta ser el corazón de este discurso evangélico. Y se trata de aquellas 3 prácticas de piedad que existían en el mundo hebreo y que Jesús no las abolió. Él ha dicho en 5:17, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y en estas 3 prácticas se observa esa plenitud. La famosa práctica de la limosna, la oración y el ayuno. Ese pasaje bíblico que nosotros leemos el miércoles de ceniza en la iglesia. Miércoles de ceniza. Cuando ustedes, dice, hagan esto, no lo hagan para que los feliciten, para que los admiren, porque ya han recibido su recompensa. Háganlo más bien en lo secreto, en lo escondido, y su Padre que ve lo secreto los recompensará. ¿Cuáles serán esos temas o cuáles son? La limosna, el ayuno y la oración en el centro. ¿Por qué? Eran 3 prácticas a través de las cuales también los judíos en su práctica esperaban ganarse el beneplácito divino. Basta, por ejemplo, recordar aquel famoso pasaje de San Lucas en el capítulo 18, de aquellos 2 oradores que subieron al templo. Uno era, dice, fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie, erguido, oraba diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Dicho en palabras de doña Florinda, más o menos le he dicho, no soy como la chusma. ¿Por qué no soy como los demás? No soy esto, no soy otro, no soy lo otro. No era malo, era un santo prácticamente. ¿Y cómo lo demostraba? En primer lugar, dice, ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Ayuno 2 veces por semana, práctica del ayuno. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Podemos decir la limosna. Y hay algo que no dice, pero que está haciendo. Y es que subía 2 y 3 veces diarias al templo a orar. Un judío perfecto, un fariseo, un hombre que cumplía tan plenamente la ley. Pero es llamativo, hay un versículo, Mateo 5:20, donde Jesús dice, si su justicia no es mayor la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo el cristiano entonces puede ir más allá de aquel fariseo que oraba con tanta seguridad allá en el templo? Y Jesús nos propone este esquema. Cuando practiquen la oración, el ayuno, la limosna, no lo hagan para ser vistos, no lo hagan para ser felicitados. Háganlo más bien en secreto, y su Padre que ve lo secreto les recompensará.
podríamos decir con toda probabilidad, hermanos, que esta tentación sigue siendo muy nuestra, porque somos muy dados a la gratificación. Y quiera o no, pues el aplauso y la gratificación nos anima, nos agrada. Es bonito que lo feliciten a uno, es bonito que le vean, que le aplaudan. A veces inconscientemente buscamos el aplauso y la aprobación de los demás. Y también huimos de la desaprobación de los otros. Eso es tan común, eso es tan humano, que Jesús ya lo contempló en este pasaje. Por eso dice, hagan sus prácticas de piedad en silencio, en lo escondido, para evitar la felicitación de los demás y así recibir la felicitación de Dios. El Padre Nuestro. Centrémonos ahora en la oración, que esas tres prácticas es a la única que Jesús le hace una explicación, porque es el centro. El Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro planteada por San Mateo, porque hay que ver que también San Lucas nos ofrece esta petición con una ligera diferencia. En el capítulo 11 Jesús nos propone el Padre Nuestro. En Mateo el Padre Nuestro tiene 7 peticiones, en San Lucas solamente tiene 5. Cada uno tiene una finalidad precisa. En la versión espiritual, catequética, pastoral de la Iglesia, seguimos la oración según el evangelista San Mateo. El Padre Nuestro es el corazón del discurso del monte. Y este Padre Nuestro, esta oración planteada como tal, tiene 7 peticiones. Si nos acordamos, 3 que van dirigidas a Dios Padre y el resto que van en torno a nosotros. La primera petición: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la cuarta? Danos hoy el pan de cada día. Quinta, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos van. Sexta, no nos dejes caer en tentación. Y séptima, líbranos del mal. 7 peticiones. Pero dentro de estas 7 peticiones, si vamos en la estructura concéntrica, vamos al corazón de todas, y en el centro de 7 encontramos el número 4. ¿Cuál es la cuarta petición? Esta petición tan bonita: danos el pan de cada día. Bien, esta será la última parte de nuestro encuentro, de nuestra catequesis en esta tarde. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León, la única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy, de la iglesia que tiene la Santa Eucaristía.
Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Entonces vamos a darle una miradita a estas 7 peticiones que nos ofrece la oración que Jesús nos ha enseñado. Y quiero empezar con esa petición. Danos hoy el pan de cada día. Si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando Dios envía el maná para que el pueblo se alimentara en el desierto, dio Dios a su pueblo un consejo. Y el consejo era: no recojan más de aquello que necesitan para el día, excepto la víspera del día sagrado. Pero de ahí no era necesario recoger o agarrar más de lo necesario, porque aquello que le sobraba se arruinaba. Y no solo se arruinaba solamente porque no había refrigerador en aquel tiempo, era la lección constante que necesita el ser humano para darse cuenta de que entre lo superfluo y lo necesario hay una buena diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay tantos pleitos? ¿Por qué empiezan las guerras, las discordias y se destruyen tanto los seres humanos, los pueblos y las naciones? Por la ambición de acumular. ¿Y qué acumulamos? Acumulamos comida y cosas que de alguna manera consideramos necesarias para vivir, pero que a veces no las necesitamos. Simplemente las acumulamos y, como decían los santos padres de la Iglesia, aquello que a nosotros nos sobra, aquello que no necesitamos, le pertenece a los pobres. Pero volviendo al tema,
Jesús nos enseña a pedir lo necesario para cada día. Podemos pensar para nosotros cuántas veces nosotros, bajo el lema de lo necesario, también buscamos aquello que en este momento y en estas circunstancias no nos es necesario. El caso aquel tan común que cuando uno pregunta ¿y qué tal? ¿Qué hace? Pues le responden a uno, pues aquí mire, trabajando para los frijoles, le dicen a uno. Pero es una manera tan modesta, tan sencilla, tan bonita de decir, de denominar la finalidad de nuestras labores cotidianas. Pero a veces, atrás de esas palabras tan dulces y tan lindas, pues acumulamos con tanta avaricia. Aquella petición, entonces, a la vez que le pedimos a Dios que no nos falte con lo necesario, es una petición que viene como también a ponerle freno a nuestra avaricia, a ese deseo muchas veces desmedido de poseer y poseer hasta sin necesidad aquello que a lo mejor a los demás les hace falta. De manera que esta única petición es como un espejo en el cual podemos vernos cada día y desde la cual podemos tomar un criterio para medir nuestra calidad de vida cristiana. Hay otra petición que resuena en esta oración. Y es una petición que después Jesús va a explicar después de la oración. Y es sobre el perdón. Y es que es una petición que de alguna manera lleva una condición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas. Yo decía condición, pero no es que el perdón de Dios esté condicionado a nuestro perdón, porque Dios y su perdón es muchísimo más grande que nuestra capacidad de perdonar. De esto encontramos un eco en el capítulo 18 de San Mateo con la famosa parábola del deudor insolvente. Aquel rey que había perdonado una deuda de 1000 denarios, vamos a ver, 100 talentos, la famosa parábola de los talentos y los denarios. A alguien le perdonó una deuda que a nosotros hoy nos parecería millonaria, pero el deudor a su vez no le perdonó a un deudor suyo una deuda que era infinitamente menor a la suya. En el capítulo 18 encontramos esta parábola. El primer deudor, dice, debía 10.000 talentos. 10.000 talentos.
y eso le fue perdonado. Pero aquel tenía un compañero que le debía 100 denarios. 100 denarios. El denario era el salario de un día de trabajo. Un talento, por el contrario, un talento era como la expresión de la medida máxima en cuestión de cantidad. Algo así como hoy nosotros decimos 1 millón, para nosotros 1 millón es bastante. Un talento era una cantidad inmensa. Un talento de plata, por ejemplo, eran un equivalente más o menos a 6,000 denarios. Un solo talento. Y aquel debía 10,000. ¿Qué nos enseña Jesús? Que muchas veces nosotros pedimos perdón, pero no estamos en la más mínima disposición de ofrecer el perdón a los demás. El Padre Nuestro resulta así un tanto incómodo porque es la oración que a la vez que le hablamos al Señor, es la oración que al mismo tiempo nos cuestiona. Por eso como que resulta más cómodo a veces decir la oración así rapidito para no meditarla mucho, porque diciéndola así rapidito como que nos aleja o nos o evadimos el compromiso que conlleva dicha oración. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. La oración, decía Santa Teresa de Jesús, es el diálogo de amor con aquel que sabemos que nos ama. Un diálogo de amor. Y muchas veces nosotros pensamos que la oración es solamente decirle a Dios, haceme esto, haceme lo otro. Ponemos a Dios como que si fuese un control remoto, pidiendo, para que Él haga y haga. La oración del Padre Nuestro, por el contrario, nos enseña que la oración es una especie de diálogo, es una especie también de, así como de pedir, también de aportar nuestro compromiso. Y aquí quiero ir a otra petición. Nosotros en las primeras peticiones le pedimos a Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, en todo el mundo, hágase tu voluntad. Fue lo que nos enseñó Jesús allá en el Monte de los Olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es lo mismo que nos enseña el Padre Nuestro, a pedirle a Dios que se haga su voluntad. Con esta petición ya habría bastante, porque sabemos que la voluntad de Dios jamás va a ser injusta, la voluntad de Dios jamás va a ir en contra de nuestra dignidad de hijos. Hágase tu voluntad. Pero como resulta ser en la práctica más que pedirle a Dios que haga su voluntad, nosotros más bien le pedimos a Dios que haga Él nuestra voluntad. Y aquí como que fallamos un poquito. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos a Dios,
casi en todas las circunstancias, generalmente lo que oímos o decimos es: Señor, hazme este milagro, hazme esto, hazme lo otro. Muchas veces le pedimos cosas que uno dice. Por ejemplo, una vez yo, en las intenciones de la misa, yo les decía a algunos hermanos que había esta intención, pidiendo a Dios para que lo libre de las envidias. Yo les decía más bien a Dios deberíamos pedirle que nos libre, no de ser víctima de la envidia, sino que nos libre de sentir envidia por los demás, de sentir envidia del hermano. La oración del Padre Nuestro, entonces, es como la oración más cortita. Es como la oración más cortita que existe, pero es la oración que más nos confronta con Dios, con nosotros mismos y con la comunidad eclesial. Porque es una oración que, dicha con plena conciencia, es una oración que incluye ya un programa de conversión, un deseo de conversión y deseo de santidad. Por eso a veces escuchamos que algunos hermanos nuestros hacen unas grandes oraciones, elevan la voz, gritan, cantan, de repente hasta puede ser que se desmayen, pero del Padre Nuestro dicen muy poquito, porque el Padre Nuestro es pequeño, pero nos compromete y, como quien dice, como que nos crucifica, nos topa el palo, como dicen en las aldeas, nos pone ahí, nos pone en confrontación con nosotros mismos, con Dios y con la comunidad. Como quien dice así, a grandes rasgos, un poquito sobre este tema del Sermón del Monte. Su tema principal es la justicia del reino de Dios, la santidad que exige de nosotros el reino de Dios. Bien, hermanos y hermanas, les agradecemos su tiempo, su atención y el compartir con nosotros este espacio a través de estos medios de comunicación, a través de la televisión y a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga abundantemente y les deseamos una feliz tarde, una feliz noche y un feliz mes de mayo para todos ustedes. Nos encontramos el próximo mes, si Dios así lo quiere, viendo como el segundo discurso del Evangelio según San Mateo, que se trata del discurso apostólico o misionero que se encuentra en el capítulo 10 de este mismo Evangelio. Buena tarde.